Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Fede. Finalmente llegó el video en donde vamos a hacer el primer proyecto de Python. Ya esto no vamos a tener uno de estos archivos eh, con código que yo uso para explicarles algo. Ahora vamos a hacer un programa que funciona y que hace algo medianamente útil. Entonces, si se fijan y les parece raro, si vieron los otros videos, van a ver que todo está un poco más grande. Me di cuenta que en los videos se veía un poquitito chico, entonces ahora le hice un zoom para que se vea mejor. Así que lo que vamos a hacer en este video, como ya les dije, vamos a hacer un programa que le digamos cuántos números primos queremos, poner que queremos los primeros 100 números primos y nos va a devolver una lista que tiene en orden los primeros 100 números primos. Y así. Lo vamos a implementar de dos maneras distintas. Una es una manera que inventé yo cuando me propuse hacer esto. Fue la forma que a mí me salió. Quizás no es la mejor forma, pero bueno, es la que a mí se me ocurrió y funciona. Lo probé. Y otra, la segunda forma que lo vamos a implementar es una forma que tiene nombre y es un método literalmente milenario que se usa para calcular números primos, que voy a hablar en su momento. Así que para empezar vamos a armar un archivo que le vamos a poner de nombre en primos.py. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a estar haciendo trampa, así que si ven que de repente el mouse hace cosas raras es porque tengo otro, ya tengo el archivo programado en otro lugar donde yo voy a estar más o menos copiando. No estoy haciendo esto a medida que grabo porque sería muy difícil y me vería mucho tiempo pensando y probando cosas y no quiero aburrirlos con eso. Entonces, como dije, lo que queremos que este programa haga es decirle cuántos números primos queremos y que los imprima. Para hacerles un repaso, un número primo es un número que no es divisible por ningún otro número. Es decir, es un número que es divisible por el número 1 y por sí mismo. Entonces, los primeros números primos son, por ejemplo, el número 2. El número 2 es divisible por 1 y por sí mismo, pero por ningún otro número. Obviamente estamos hablando de números enteros, ¿no? Y cuando digo que son divisibles, significa que al dividir por algún número, el resto es 0. Entonces, el 2, si uno lo divide por 1, el resto da 0. Y si lo divide por 2, el resto da 0 también. Pero esa es la definición de primo. El 3 es un número primo. Justamente el 3 no es divisible por 2. Entonces, por eso es un número primo. El 4 no es primo, porque el 4 es divisible por 2. 4 dividido 2 da 2. Y el resto entonces es 0 y por lo tanto no es primo. El número 5 sí lo es. El número 6 no es primo porque es divisible por 2 y por 3 y así. Entonces, en eso es lo que se va a basar nuestro algoritmo. Entonces, primero lo que queremos definir es una variable que le vamos a poner de nombre total, a la que le queremos decir cuántos números primos queremos en total, ¿no? Por eso el nombre. Y vamos a ponerle, para testear, 100. ¿Está bien? Bueno. Después vamos a querer hacer, o al menos inicializar, la variable que va a ser nuestro resultado, que como les dije va a ser una lista que va a tener todos estos números. Así que vamos a hacer resultado igual a, y vamos a crear por el momento una lista vacía. A medida que vayamos encontrando números primos, la vamos a ir llenando. Así que por el momento va a estar vacía. Y bueno, y vamos a elegir también un n. Le vamos a poner de nombre a los números primos, o mejor dicho, a los números que vamos a ir testeando. Entonces, para empezar va a ser el número 2. Desde ahí vamos a empezar. Y después este n va a ir incrementando. Va a pasar a ser 3, luego 4, luego 5 y así. Hasta el número que sea necesario. Y vamos a ir fijándonos si ese número, el número n, es primo o no. Y si es primo, lo vamos a agregar a la lista. Y si no es primo, no lo vamos a agregar. Entonces, para chequear que un número es primo, como les dije, hay que ver si es divisible por los números anteriores. Entonces, para hacer eso, vamos a necesitar hacer un loop. Entonces, voy a elegir hacer un while loop, porque como les dije, es más cómodo. Y en este caso va a ser más cómodo, así que vamos a elegir una variable que va a ser el contador del ciclo, que voy a elegir que sea de nombre i por convención. Y vamos a empezar en 0. Y entonces lo que vamos a pedir es, ¿para qué vamos a usar este número i? Lo vamos a usar para
mantener una cuenta de cuántos números primos tenemos en la lista. Entonces, quiero que i represente eso, cuántos números primos ya metimos en la lista, para que cuando i llegue al número total, es decir, a 100, entonces ahí dejemos de contar. Entonces vamos a hacer un while y vamos a elegir que i sea menor que el total. ¿Está bien? Ya que, bueno, fíjense que como contamos desde 0, cuando i sea igual a 99 van a haber 100 números primos. Así que queremos que i sea menor que el número total. Entonces, ahora lo que queremos hacer es hacer vamos a necesitar otro loop, ¿no? Otro ciclo que chequee los números que son menores que n para ver si n es divisible por esos números. Entonces, se va a entender más cuando lo escribe. Vamos a inicializar una variable para un nuevo ciclo que le vamos a poner de nombre j. También por convención, como les dije, para los ciclos se suelen usar las variables i, j y k. Raras veces uno necesita más variables que esas, así que usen esas y cuando ya no sepan qué usar, usen la letra que se les dé la gana o pónganle el nombre que se les dé la gana. Y bueno, entonces lo que vamos a querer chequear es que n sea divisible por alguno de los números menores. Así que vamos a empezar con 0, ¿sí? Y vamos a chequear cómo la lista de resultados va a tener números primos, porque la vamos a ir llenando con números primos. Vamos a dividir el número n por los números primos que estén metidos acá, ya que esto es algo que quizás no sepan, pero va a ser útil para hacer este algoritmo, es de que existe un teorema matemático que dice que todos los números son una multiplicación única de números primos. Es decir, cualquier número que a ustedes se les ocurra, que sea entero y positivo, ¿no? Es alguna multiplicación de números primos. Eso es lo único importante. El teorema va más allá porque te dice que esa multiplicación es única, pero en este caso no vamos a usar eso. Vamos a usar simplemente que todos los números son multiplicaciones de números primos. Entonces el número 4 es 2 por 2. El número 6 es 2 por 3. 2 es primo y 3 es primo. El número 10 es 2 por 5. 2 es primo y 5 es primo. Y así. Entonces, para ver si un número es primo o no, lo que vamos a hacer es fijarnos el resto de dividir por todos los números primos menores a ese número. Por ejemplo, si n fuera igual a 10, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es chequear si n es divisible por alguno de los números primos menores que 10. Entonces el primer número es 2. 10 es divisible por 2. La división da 5 y el resto da 0. Así que ahí uno ya termina, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Ponele 10 es divisible por 3, no. Y después pasamos al siguiente número primo. 10 es divisible por 5, sí es divisible por 5. Por lo tanto no es primo. Pero suponete que no, podemos pasar al siguiente. 10 es divisible por 7, 7 es el siguiente número primo. No es divisible. Bueno, y así. Entonces, si uno fuera a recorrer todos los números primos menores que cierto número y la respuesta es que no es divisible por ninguno de ellos, entonces ese número tiene que ser primo. Por ejemplo, vamos a tomar otro ejemplo, el número 5. ¿El número 5 es divisible por 2? No. ¿Es divisible por 3? No. 4 no es un primo, así que lo salteamos y nos fijamos. Bueno, y ya está. Llegamos a 5. 5 claramente es divisible por 5. Entonces, como no es ni divisible por 2 ni divisible por 3, que son los números primos que son menores que 5, entonces concluimos que 5 es primo. En eso se va a basar este algoritmo. Entonces, lo que queremos hacer es que j va a ser menor que la longitud de los números primos que tengamos por el momento, que va a ser los que están en resultado. Entonces queremos que j, que va a ser un índice que recorra estos números de resultado, sea menor que la longitud de la lista, ¿no? Eso es lo primero que queremos chequear. Lo segundo que queremos chequear es que n sea divisible por alguno de esos números de la lista. Es decir, vamos a querer ver que si n es divisible por alguno de estos números. Entonces vamos a poner resultado j, que es el que estamos viendo en algún momento, va a ser el 2 o el 5 o alguno de los números primos. Y para que este while se ejecute, queremos que sea distinto de 0. ¿Está bien? Porque si es igual a 0, significa que n es divisible por ese número primo y por lo tanto n no es primo. ¿Se entiende? Piénsenlo, pausen si es necesario, vuelvan un poquitito atrás
Yo sé que es un poco confuso, pero en esto es lo que se basa este algoritmo. Si n es divisible por alguno de los números primos que está en la lista, entonces no es primo. N no es primo. Entonces, si no es divisible, entonces lo que queremos hacer, ahí recién vamos a entrar a while, y es muy simple. Lo que queremos hacer es simplemente, bueno, pasar al siguiente número de la lista. Si el índice está dentro de la lista, ¿no? Del rango de la lista, y además el número n no es divisible por el primo que estamos mirando en la lista, bueno, pasa al siguiente. Esa sería la lógica, ¿no? Entonces, ahora queremos hacer algo con ese número, ¿no? Ya sabemos si es primo o no. Entonces, si es primo, queremos agregarlo a la lista. Y si no es primo, queremos ignorarlo. Entonces, ignorar es fácil porque es no hacer nada, simplemente. Entonces, veamos cómo agregarlo, ¿no? Entonces, si el número es primo, eso significa que J llegó hasta el final de la lista, pasó por todos los números primos de la lista de resultado, llegó hasta el final y bueno, y terminó el ciclo porque J pasó del rango, ¿no? Llegó a un punto donde J era más grande, o era, mejor dicho, era igual que la longitud de la lista, y por eso terminó el ciclo. Y no es que terminó porque haya encontrado un número que sea divisible. Entonces lo que queremos chequear es si J es igual a la longitud del resultado, porque eso significaría que el número es primo. Entonces vamos a escribir eso. Si J es igual a la longitud del resultado, entonces el número es primo, y lo que vamos a hacer es añadirlo a la lista. Y para eso vamos a usar la función que les dije, que es append. Vamos a agregar el número n' que encontramos, y además, como ya agregamos un primo, acuérdense que i era nuestro contador de cuántos números primos tenemos por el momento. Así que queremos incrementar ese contador. ¿Sí? Y bueno, y después del ciclo, esto va a estar afuera del if, ¿no? Afuera del condicional, queremos incrementar n por 1. Porque sea o no sea primo, ya nos fijamos si era primo o no. Si era primo lo agregamos. Y bueno, una vez que hiciste eso, bueno, pasa al siguiente número. De 2 pasa a 3, de 3 pasa a 4 y así. Entonces, esto sería todo. Entonces voy a darle a imprimir. Resultado. Y para testear vamos a poner 10. Porque es fácil saber cuáles son los números primos hasta 10. Vamos a darle a correr. Y parece que lo implementé bien. Estos son los primeros... vamos a poner menos números primos. Vamos a poner los primeros 4 números primos. Más fácil. Ok, 2, 3, 5, 7. Convénzanse, si quieren, piénsenlo un poco y se van a dar cuenta que estos son efectivamente los 3 primeros números primos. El primer número primo es 2, porque 1 no cuenta. Por temas técnicos, 1 no cuenta como primo. El 2 sí es primo, es el primero de todos. Luego el 3 también es primo. 4, como dijimos, no es primo. 5 sí lo es. 6 no lo es, porque 6 es divisible por 2 y por 3. Y 7 es primo. Y bueno, esos son los primeros 4 números primos. Vamos a agregar uno más y vamos a ver qué pasa. El siguiente es 11. ¿Por qué? Porque 8 es divisible por 2. 9 es divisible por 3. 10 es divisible por 2 y por 5. Y bueno, el siguiente es 11, que no es divisible por ninguno de estos números. Entonces, de esta forma ustedes ya se dan cuenta, ok, este programa funciona y podemos pedir los primeros 100 números primos y ahí están. Si quieren, pueden chequear esto, vayan a internet, busquen en Google primeros 100 números primos y chequen y va a estar bien. Se van a dar cuenta que lo que esté en esa página de internet que hayan encontrado y lo que ven acá es correcto. Entonces, nada, eso sería todo para este algoritmo. Es relativamente simple. Si hay alguna parte que no hayan entendido, prueben con pensarlo un poco más o pausar y tomarse su tiempo, ¿no? Obviamente, o ver de vuelta esa parte del video, y si es que de verdad no entienden, me pueden dejar un comentario y yo lo voy a leer y los voy a ayudar. Pero espero que los haya convencido de que este algoritmo que acabo de implementar funciona. Como dije, este algoritmo, por así decirlo, lo inventé yo. Obviamente no pienso que sea genial, simplemente lo digo como un disclaimer para que no me digan que no es el mejor algoritmo, porque probablemente no lo sea. Es un algoritmo que se me ocurrió a mí, es relativamente simple y funciona. Ahora, quería mostrarles antes de terminar el video otro algoritmo que es un poco más
piola porque no lo inventé yo y es literalmente, cuando les dije literalmente milenario, les decía en serio. Ahora se los voy a mostrar. Bueno, volví. Como verán, acá pueden ver una página de Wikipedia, ¿sí? Y este es el algoritmo que les quería mostrar. Se llama criba de Eratóstenes. Así que vamos a googlear de qué época es Eratóstenes. Acá ven una foto de Eratóstenes aparentemente. Es de el 276 a.C. al 194 a.C. O sea que este algoritmo tiene más de 2000 años. ¿Sí? Es bastante viejo y funciona bastante bien. Entonces, ¿en qué consiste? Les voy a hacer un resumen de esto. Si ustedes fueran a estudiar la carrera de matemáticas o de computación, este es uno de las primeras cosas que ven en la carrera. Y probablemente en otras carreras de ingeniería quizás también las vean y demás, pero bueno, yo les digo por lo que sé. ¿En qué consiste en este algoritmo? Es un poco distinto el enfoque que toman. Nosotros en el programa que acabamos de implementar le dimos el número total de primos que queríamos. Queríamos los primeros 100 primos y te da los primeros 100. Este es un poquitito distinto. Ponerle que usando el número 100, ¿no? Si vos le decís 100, entonces te va a devolver todos los números primos menores o iguales a 100. Que vamos a ver más adelante que el último número primo es 97. O sea que te va a dar todos los primos desde el 2 hasta el 97 porque es menor que 100. El próximo primo no estoy seguro cuál es, pero no te lo va a dar. Que es un poquito distinto a los primeros 100 números primos. Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo? Es lo siguiente. Primero lo que hace es que escribe todos los números que tiene, ¿no? Si fuera hasta el número 100 va a escribir 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta el 100. En este ejemplo de Wikipedia hasta el 20. Después lo que hace es agarra el primer número y dice, bueno, el primero de todos es primo. O sea que en este caso el 2 es primo. Perfecto. Y entonces lo siguiente que hace el tercer paso es tachar todos los números que estén en la lista y que sean divisibles por este número que acabamos de agarrar, que en este caso es el 2. Entonces el 4 es divisible por 2, así que lo tacho. El 6 es divisible por 2, así que lo tacho. El 8, el 10, el 12, etc. Así hasta el 20. Perfecto. Todos esos son divisibles por 2. Fíjense que son todos los números pares, ¿no? Entonces los tacha todos. Y estos ya te los sacaste, olvídate de esos números. Y después de hacer eso, tomás el siguiente número en la lista, que en este caso es el 3. Y entonces ahí de vuelta se tachan todos los números siguientes en la lista que sean divisibles por 3. Entonces el 9 es divisible por 3, el 15 es divisible por 3 y hasta ahí. Y después uno toma el siguiente de la lista, ¿no? Toma el 5 y de vuelta tacha todos los que son divisibles por 5. Entonces va a tachar el 10 que ya estaba tachado, el 15 que ya estaba tachado y el 20 que ya estaba tachado. Bueno, siguiente el 7. Bueno, y así. Y eso lo puede hacer para el número tan grande como uno quiera. Entonces acá también les quería mostrar, hay un GIF, ¿no? Que muestra justamente en acción este algoritmo, ¿no? Entonces ahora ya está por terminar, vamos a esperar que se reinicie el GIF. Bueno, acá está empezando el GIF, así que les muestro, ¿ves? Entonces agarra el 2 y tacha todos los números que son divisibles por 2. El 4, el 6, el 8, ¿no? Todos los números pares. Luego agarra el siguiente, que es el 3, y tacha todos los que son divisibles por 3. Luego agarra el siguiente, que es el 5, y todos los que son divisibles por 5, y así, ¿no? El siguiente, que es el 7, todos los divisibles por 7 los tacha. El 11, y así. Y entonces estos van a ser todos los números primos. Y acá los va anotando, ¿no? En eso consiste el algoritmo. Así que ahora vamos a implementarlo. Bueno, acá pueden ver que está el algoritmo que acabamos de hacer, ¿sí? Así que primero lo que voy a hacer para que no moleste es que lo voy a comentar todo, ¿no? Para que no esté molestando en el código. Entonces para eso lo que se puede hacer y que no les había mostrado antes es hacer esto. Cuando tienen que... Yo ya les dije, para hacer comentarios ustedes pueden poner el numeral y acá escribir algo. Eso es una forma de hacer comentarios. Otra forma de hacer comentarios es poner 3 comillas, ¿sí? Y al principio y al final, y todo lo que esté en el medio va a ser como un comentario muy largo. Esa es una forma también cómoda de hacer comentarios más grandes. En este caso voy a comentar todo este código, así no molesta. Se pueden ver, si quieren ver, cuando lo doy correr no pasa nada, porque está todo comentado. Así que vamos a empezar con este nuevo código. Voy a hacer también esto acá, simplemente para separar el código y que se vea un poquitito más lindo y que no se mezcle. No, esto es para simbolizar, son algoritmos distintos. Entonces, lo que vamos a hacer primero es, como siguiendo el algoritmo de la criba de Eratóstenes, es hacer una lista con todos los números que nosotros queramos.
Entonces vamos a hacer de vuelta, vamos a poner el mismo nombre, resultado. Y queremos hacer una lista, en este caso, que vaya del 2 al 100, ¿no? Entonces para eso vamos a usar la función range que vimos, ¿no? Y el rango va a ir desde 2 hasta el 100, pero queremos que el 100 esté incluido, así que vamos a hacer uno más, hasta el 101. Porque acuérdense que Python cuenta con el último número exclusivo. Así que queremos que incluya al 100, así que ponemos hasta el 101. ¿Está bien? Ahora, como les mencioné antes en otro video, esta función range no es exactamente una lista, es algo poquitito parecido que no voy a adentrar. Así que les voy a decir un truquito, una forma fácil de convertir este range a una lista es si ponemos list al principio y lo ponemos entre paréntesis, listo, ya está, es una lista. Eso lo podían googlear y lo iban a encontrar, y para que me crean les voy a mostrar, le vamos a dar imprimir resultado. Bueno, y fíjense que efectivamente es una lista, así que nada. Entonces lo siguiente que queremos hacer es entonces ir tachando los números. Este algoritmo, fíjense que es un poquitito distinto al anterior. Nosotros en el anterior íbamos agregando números. En este nosotros tenemos muchos números y los vamos a ir sacando. Así que cómo lo encaró Eratóstenes en comparación a cómo yo lo encaré es un poquitito distinto. Lo que vamos a hacer entonces es hacer un loop. Así que vamos a inicializar una variable que cuente. Y vamos a pedir... Bueno, lo que queremos es que este contador i va a ir yendo a través de todos los números primos que van a ir quedando en la lista. Entonces vamos a pedir que i sea menor que el largo del resultado, ¿no? Que es la lista donde van a estar nuestros primos. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar en cada una de estas iteraciones, como lo hemos visto en Wikipedia, ¿no? Uno agarra el primer número de la lista, ¿no? O sea, no el primero de la lista, sino el siguiente de la lista. Entonces vamos a hacer una variable que se llame primo, que va a ser nuestro nuevo número primo, y va a ser, ¿no?, de los primeros de la lista, ¿no? Como vamos a ir sacando números, entonces siempre el siguiente número, como habíamos visto en Wikipedia, es un número primo. Así que vamos a decir, bueno, primo va a ser el siguiente número de la lista, que es resultado sub i. ¿Está bien? Y ahora lo que queremos hacer es tachar todos los números que están más allá de la lista y que son divisibles por este número primo. Entonces para eso vamos a también necesitar otro loop, y en este caso vamos a usar un for loop. Entonces vamos a ver todos los números o elementos, vamos a ponerle números en la lista, que es el resultado, pero queremos que sea más allá del primo que tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjense de vuelta, retrocedan si es necesario, o abran Wikipedia en otra pestaña, más fácil. Cuando uno tenía el número 3, veía todos los números que estaban a la derecha. Cuando agarraba el número 5, por ejemplo, veía todos los números que estaban a la derecha. Así que para ver todos los números que estaban a la derecha, vamos a hacer, bueno, queremos que agarre los números que están en la lista de resultados desde el i más 1, porque el i no lo queremos incluir, en adelante. Así que para eso usamos estos dos puntitos que habíamos visto. Entonces, para todos estos números, lo que queremos hacer es chequear si es un número divisible por el número primo o no. Porque si es divisible por el número primo, lo vamos a tachar. Y si no lo es, pasamos al siguiente. Entonces, si vamos a ponerle número, no números. Perdón. Pequeño cambio. Bueno, si este número es divisible por el número primo, ¿sí?, es decir, si al dividir el resto da 0, entonces queremos sacarlo de la lista. Resultado.remove, que es esa función que les había mostrado. Y bueno, vamos a sacar el número, ¿no? Y eso es todo. Es un poco más simple que yo había hecho, ¿sí? Lo único que vamos a hacer al final es incrementar, ¿no?, pasar al siguiente número de la lista. Y eso es todo. Así que vamos a imprimirlo, ¿sí? Resultado. Y vamos a ver qué nos tira. Bueno, como pueden ver, estos son los números primos hasta el 100. Vamos a poner, si quieren chequear, ¿no? Ahora, yo voy a asumir que ustedes tienen la página de Wikipedia que les mostré abierta en otra pestaña. Háganlo, porque voy a poner acá hasta el 21 y chequenlo con la lista de Wikipedia, ¿sí? Les daba estos números primos. Y de hecho lo que voy a hacer es que ahora voy a poner de vuelta 100, ¿sí?
vamos a ver cuántos números primos hay acá. Así podemos chequear que nuestro otro algoritmo estaba bien, ¿no? Porque el otro lo hice yo y yo me puedo equivocar, obviamente. Eratóstenes probablemente no se equivocó, porque si se hubiera equivocado en estos 2000 y pico años que pasaron, alguien se hubiera dado cuenta. Así que vamos a ver cuántos números tiene esta lista. Vamos a poner que me imprima el largo de esta lista. Así que print len de resultado. Bueno, hay 25 números, perfecto. Entonces vamos a volver al otro algoritmo que habíamos hecho, ¿sí? Vamos a descomentarlo, ¿sí? Y vamos a poner que me impriman los primeros 25. Si el algoritmo que yo hice está bien, y asumiendo que este que acabamos de implementar de Eratóstenes está bien, entonces los resultados deberían ser iguales. Vamos a chequearlo. Bien, el resultado es el mismo. Esta es la lista que imprime el algoritmo que implementé yo. Y esta es la lista que devuelve el algoritmo implementado de la criba de Eratóstenes. Y fíjense que son iguales las listas, así que los algoritmos deben estar bien, probablemente. Bueno, eso sí, ese es el fin de este video. Espero que les haya gustado. Para mí es bastante útil, como pueden ver, pudimos implementar un programa que te devuelve números primos. Y eso no es una cosa menor, es un tema de mucho interés en la matemática. Y de hecho abarca temas también mucho más avanzados, ¿no? O sea, es todo de matemática, pero también abarca temas de computación, de física e incluso de otras ciencias también. Los números primos son un tema central, súper importante. Así que este programa es bastante simple de implementar, pero es útil. Entonces, si quieren, ustedes pueden jugar con esto, ir incrementando el número total y ir viendo hasta qué número tan grande le pueden dar. Obviamente, mientras más grande es el número total, más tiempo le va a llevar a la computadora ejecutar todo este algoritmo, ¿no? Porque fíjense que hay muchos ciclos y esos ciclos dependen del número total, ¿no? O sea que mientras más grande sea, más operaciones tiene que hacer la computadora. Llega un punto donde si pone un número muy grande, la computadora va a tener que pensar por mucho tiempo y bueno, sí, pueden hacerlo si quieren y quedarse esperando, pueden dejarlo toda la noche si quisieran, no le veo el sentido, pero pueden, háganlo si quieren. Acuérdense que si se les traba la computadora pensando, pueden apretar Control C y eso va a frenar la compu para que no piense más. Pero bueno, úsenlo a discreción. En el próximo video voy a implementar el otro programa que les había mostrado, que era el del ahorcado. Ese es un poquito más divertido y no tan nerd y matemático como este. Así que si no les gusta la matemática y no les interesan los números primos, espero que el siguiente video les interese porque, qué sé yo, el ahorcado es un juego que todos hemos jugado y es divertido. Así que los espero en ese video. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse y nos vemos.